Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de los sacramentos de la Iglesia Católica. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión de la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Siguiendo esta analogía, se explicarán en primer lugar los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, capítulo 1, luego los sacramentos de curación, capítulo 2, finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, capítulo 3. Ciertamente, este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo, la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como su fin. Capítulo 1. Los sacramentos de la iniciación cristiana. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía ponen los fundamentos de la vida cristiana, la participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo. Tienen cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y así por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Capítulo 1. El sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo renacimiento por el agua y la palabra. Primero, el nombre de este sacramento. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar el catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, Gálatas capítulo 6 versículo 15.
Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículo 5, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 5. Este baño se llama iluminación, para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas. Habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 9, el bautizado, tras haber sido iluminado, Hebreos capítulo 10 versículo 32, se convierte en el Hijo de la Luz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5, y en luz es iluminado. Efesios capítulo 5 versículo 8. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a culpables. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava. Sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Segundo, el bautismo en la economía de la salvación. La prefiguración del bautismo en la antigua alianza, en la liturgia de la noche pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del bautismo. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre ella. Oh Dios, cuyo Espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. La Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Si el agua de manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo, sobre todo el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo. Oh Dios, que hiciste pasar a pie junto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Finalmente, el bautismo es prefigurado
en el paso del Jordán, por el que el pueblo de Dios, el don de la tierra prometida, a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva alianza. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.